Literalmente tengo un torniquete más, y eso es todo, y empiezo a gritar a mi alrededor. Alguien puede conseguirme más suministros médicos. ¿Hay alguien aquí que sepa de medicina? ¿Alguien aquí que aprendió primeros auxilios en 7º grado? Necesito personas, necesito ayuda, y no hay ayuda. Hola y bienvenidos a Estado de una Nación. Soy Eilon Levy, uniéndome a ustedes hoy con un episodio diferente a cualquier otro, un invitado ultra secreto y 2 historias personales que se entrelazan en el curso de una guerra. Los eventos del 7 de octubre tomaron a todos por sorpresa y convirtieron a los ciudadanos comunes en Israel en héroes. Pero algunos ya eran héroes, como el sargento Mila Jorgaimel, un médico de combate de la unidad Élite 669. También es un autor de bestsellers que cautivó a los lectores israelíes antes de la guerra con sus relatos de audacia como operativo de fuerzas especiales. Guy y yo nos conocíamos antes de la guerra, porque yo estaba en medio de la traducción de su libro, que pronto saldrá en inglés, como a todo gas. Cuando Hamás invadió, fue llamado a la acción en cuestión de horas, y entre rondas de servicio de reserva, no solo se casó, sino que escribió un libro completamente nuevo. Se llama El Rescate. Es sobre el 7 de octubre, a través de los ojos de las Fuerzas Especiales de Rescate de Israel, y ya está disponible. Porque entre las entrevistas de noticias en la oficina del primer ministro, me encontré traduciendo su libro porque era importante para mí que el mundo supiera lo que sucedió. Hoy haremos algo distinto. Si estás viendo en YouTube o en una de nuestras plataformas de video, no verás la cara de Guy. Lo estamos filmando por encima del hombro para proteger su identidad, para que pueda hablar libremente sobre el caos, el heroísmo y las elecciones imposibles a las que se enfrentó mientras intentaba salvar vidas bajo fuego. Y vamos a hablar de cómo nuestros caminos e historias personales se cruzaban constantemente mientras ambos saltábamos para defender a nuestro país. Yo detrás de un micrófono, y él como un verdadero héroe, con una pistola, intentando salvar vidas. Es la primera vez que nos sentamos a charlar, a procesar, a hacer balance de un terrible año juntos. Y vamos a hablar sobre sus esfuerzos de rescate bajo fuego en el suelo empapado de sangre el 7 de octubre. Y el costo emocional de ser arrancado de tu vida ordinaria como tantos reservistas israelíes para presenciar cosas que ningún ser humano debería ver jamás. Únete a nosotros entre las líneas y más allá de los titulares. Sacando noticias de Israel esta mañana. Impactante toma de rehenes. Cientos de israelíes están muertos. Quiero traer al portavoz del gobierno israelí, Elon. ¿Qué sucede cuando termina la pausa de 4 días? ¿Cómo resuelves esto? ¿A dónde va esto? Ahora, ¿qué pasa cuando ¿Termina la pausa de 4 días? Sargento Mila Jorgaimel, bienvenido a Estado de una Nación. Gracias, es genial estar aquí. ¿Cómo estás? Soy Eilon. Estoy bien. ¿Y tú cómo estás? ¿Cuántos días en reservas? Desde octubre. 7º. Estamos hablando en años ahora, ¿verdad? Ya no estamos hablando en días. Siento como si hubiera sido hace una década. Sí, lo sé. Es solo una constante y es como un trabajo de tiempo completo, solo ser un soldado, volver en el tiempo. De eso se trata todo. Correcto. Comencemos con el elefante en la habitación. Puedo Ver tu hermoso rostro y sé lo que significa 1000. Pero no podemos usar tu nombre completo y los espectadores que están viendo en el canal de YouTube solo pueden ver la parte de atrás de tu cabeza. ¿Por qué es eso? Entonces, los operadores en unidades especiales en las fuerzas de defensa de Israel, creo que desde que lo sé, siempre hemos estado obligados a tener nuestras identidades ocultas, no podemos mostrar nuestras caras, no podemos dar nuestros nombres completos por muchas razones. Las obvias, el enemigo siempre está pinchando nuestro teléfono, tratando de entender qué está pasando. Estás diciendo que ¿El enemigo está viendo este podcast ahora mismo? Sí, seguro, quiero decir, eso es lo obvio, Lo tomaré, sí. Los espectadores son espectadores y espero que también les guste y espero que aprendan algo, y aprendan a apreciar a Israel un poco más. Estoy seguro de que te aman, así que... Quizás debería estar cubriendo mi rostro. Oh, no, tú seguro, quiero decir. ¿Has ido a Europa hasta ahora los últimos meses? Disfrazado y todo porque te vemos desde atrás de tu cabeza. Este es uno de los requisitos cuando soy parte de la unidad 669, una de las 4 unidades de élite del ejército. Es la unidad de rescate nacional, no solo de las fuerzas de defensa de Israel, unidad de rescate de combate y por lo tanto donde participas en operaciones especiales. La Fuerza Aérea destaca en cualquier tipo de operaciones especiales. Eso está sucediendo no solo con la IDF, sino también con otras agencias, por lo tanto, las personas que sirven en la unidad. No podemos mostrar nuestras caras ni ignorar nuestros nombres en pantalla.
Lo publicado es por eso. Mi cuello no parece ordenado desde tu perspectiva. Con suerte. Eres irreconocible desde eso. De acuerdo, tengamos una conversación sin filtros. Este episodio es muy especial para mí, ya que es la primera vez desde el inicio de la guerra que podemos sentarnos, desahogarnos y reflexionar. Es un episodio especial para mí porque traduje tu libro y con la excepción de Hamas, tal vez Hezbollah y los Houthis, no había nadie a quien estuviera maldiciendo más durante la guerra aparte de ti, porque entre las entrevistas de Cable News Network como portavoz del gobierno, todavía tenía que terminar de traducir tu libro que estaba en medio, antes de la guerra, y luego, si eso no fuera suficiente, has terminado, ya sabes, varios meses de servicio de reserva y decides escribir un libro completamente nuevo sobre el 7 de octubre que ahora estás lanzando como el libro El Rescate, Y estaba intentando manejar eso mientras lo vivía. El gobierno. Portavoz, y sé que el sentimiento es completamente mutuo porque estaba muy pasado de la fecha límite, así que lo siento en el registro y corre al juego, pero era importante para mí traducir este nuevo libro sobre el 7 de octubre primero, porque eres un héroe y porque eres un mensch, pero también porque es importante para mí que el mundo escuche de primera mano de los soldados israelíes sobre lo que está sucediendo y escuche de primera mano sobre las atrocidades del 7 de octubre. Así que tengo mis razones, pero me pregunto, ¿por qué era importante para ti contar esta historia y sacarla tan rápidamente? Siento que solo para compartir. Siento que me estás devolviendo en el tiempo. Porque, ya sabes, para mí es un proceso muy íntimo trabajar contigo. Porque es para, ya sabes, profundizar en sentimientos y emociones. Ponerlos por escrito. Y originalmente, mientras comenzamos a trabajar en un libro que se llama en hebreo de 0 a 100. Suena mejor en hebreo. En inglés se publicará como a toda velocidad. Y era un diario de mi equipo y yo de 5 años de servicio en 669. Por alguna razón aún no estoy seguro de cómo y por qué, porque ni siquiera soy un oficial. Se convirtió en uno de los libros más leídos por los adolescentes israelíes. Todos los que conozco que vienen a las pruebas para las fuerzas especiales lo han leído. Ha sido una broma sobre mí que estoy haciendo. No es como si estuviera ganando dinero, son libros, pero todos se ríen mucho de ello. Y cuando empezamos a trabajar en la traducción, dijimos que tiene que haber un capítulo, no podemos pasar por un libro que habla y narra la historia de la Unidad Nacional de Rescate sin mostrar lo que pasó el 7 de octubre. Trabajando en la traducción antes del 7 de octubre. Y luego ocurre el 7 de octubre. Estás en los kibbutzim. Hablaremos de esto un poco más adelante y decimos, espera, no podemos lanzar el libro como estaba antes. El 7 de octubre ha cambiado todo. Sí, exactamente. Y originalmente comencé a escribir. Y esto, quiero agradecerte por esto, porque el libro El Rescate no habría salido si no me hubieras dado ese empujón para escribir un capítulo sobre el 7 de octubre. No creo que ninguno de nosotros tuviera una opción. Y sabes, estaba en medio de la guerra. No pensaba en nada más que en volver a casa cuando pudiera y ver a mi prometida Noga en aquel entonces. Hoy mi esposa, para mí empezar a pensar en escribir algo era muy descabellado. Literalmente. ¿Cuándo tuviste tiempo? Ella también debe odiarte. Eso es seguro. Ella, una oficial, no tenía tiempo para mí. En aquel entonces, ella dirigía todas las operaciones de las fuerzas especiales de la brigada de paracaidistas. Es la única mujer con ese puesto en el ejército, por lo que no tenía tiempo para mí de todas formas. Cuando tengas hijos, serás como los increíbles. Wow, eso es... espero que no vayas a estar tan gordo como el increíble señor increíble, pero sí, ella es atractiva. Ella va a encajar en ese traje. Pero comencé a escribir y solo iba a hacer un capítulo en la traducción de la batalla completa. Y comencé a escribir y simplemente comenzó a salir. Y traje a bordo a los chicos que estaban conmigo cuando peleábamos contra el equipo del kibutz al ir hacia el sur sin conocer a nadie. ¿Qué está pasando? Y nos encontramos en Nova, y luego en Nachalos, y luego en Berry. Y Cafarasa y los traje, y dije, chicos, empecé a escribir esto. ¿Por qué no me traes lo que pasó allí? Y descubrí que también encontré que ni siquiera recordaba algunas de las cosas que sucedieron. Necesitaba su ayuda para recoger las piezas, para armar el rompecabezas. Y luego también traje diferentes ángulos de los chicos que estaban en los helicópteros ese día, esa semana, y de uno de los chicos de la unidad que se despertó en uno de los kibutzim. Él vive allí y se encontró luchando con un grupo de chicos del kibutz.
Y lograron salvar a la gente del kibutz y lo juntamos. Y simplemente llegó más. Y más, y cuando no sé si recuerdas eso. Pero, ¿por qué te envié los primeros capítulos y los leíste y simplemente me devolviste, chico? Esto simplemente no puede caber en el mismo libro. Un grupo de adolescentes se convierte en un equipo de fuerzas especiales de rescate. Esta es una historia completamente nueva y diferente a la historia del pueblo judío. No pueden estar en el mismo libro. Y así es como, primero que nada, no, en llamada salió en hebreo hace unos meses y en unos meses el rescate saldrá en inglés. Volvamos al 7 de octubre, revisaba nuestros WhatsApps y encontré muchos mensajes preguntando si ya habías terminado y pidiendo el manuscrito, diciendo que te estabas pasando. De todos modos, la fecha límite. Te envié un mensaje a las 9:30 de la mañana, el 7 de octubre, ¿recuerdas? Sí, creo que fue quizás más temprano. Lo recuerdo porque tú me enviaste... Te llamaron y cuando vi tu mensaje también vi un mensaje en el grupo de los reservistas de 669 donde en el grupo decía que había un mensaje de uno de los oficiales de la unidad diciendo que todo está bajo control. Si necesitamos a alguien, te llamaremos. Ese es el mensaje 9. A las 30 de la mañana. 7 de octubre. Todo está bajo control. Eso fue así que fue... Antes me desperté, no tenía idea. Hasta que la madre de Noga me despertó, nos despertó. Estábamos durmiendo en su casa de sus padres cerca de Jerusalén y ella nos despertó. Así que, ¿sabes? Tratando de mantener la compostura, diciendo que el país está bajo ataque, tal vez queramos despertar. Es sábado por la mañana. Y justo después de ver tu mensaje y responderte, recibí una llamada telefónica. Esa llamada que si te necesitamos, si es una gran palabra. Esa llamada que dice, chico, ¿a qué distancia estás ahora de Telno, de la base 669? Y creo que si intento entenderlo, ese sentimiento mutuo que me enviaste un mensaje, ¿te llamaron? Y dices que esperas que te llamen. Y dijiste, hey, todavía no. Todavía no. Noga ya está en la base. Sí. Y es como esta sensación de que algo está sucediendo. No estamos seguros de lo que está sucediendo. Y definitivamente no somos capaces de imaginar la escala. Y esto es lo que es tan difícil para mí. No solo para mí. Para muchas de las personas, los chicos y soldados que estaban luchando en esa semana, es tratar de recordar a las personas mirando hacia atrás. Entonces, lo que guardamos en nuestra cabeza como lo que realmente podría ser, eran unos pocos terroristas invadidos. Son cohetes que nadie podía imaginar la escala. Y eso es lo que a veces es tan difícil también, porque ahora todos están como juzgando y mirando hacia atrás, ya sabes, criticando sobre lo que sucedió, pero nadie era capaz de imaginar y luego tuvimos que enfrentarlo. Y esa crítica es correcta y necesitamos una comisión estatal de investigación para analizar cómo sucedió esta guerra. ¿Cómo sucedió la masacre? Pero tienes razón, en que al comienzo de la guerra fue un caos total. Pandemonio, nadie tenía idea de lo que estaba pasando. Yo estaba revisando los mensajes que dijiste, que aún no me han llamado, y yo dije, cuídate, qué pesadilla. Y tú respondiste, son las 9:40 de la mañana. El 7 de octubre realmente creo que ni siquiera comprendemos la magnitud del evento. Y te escribí que no podemos entenderlo completamente. Lo que estoy viendo en Twitter no es lo que estamos viendo en la televisión. Y tú escribiste mierda. ¿Usé la palabra con F? Sí, pero en hebreo. Oh, está bien, entonces... Y después de ese cliffhanger, no pasó mucho tiempo antes. Te pusiste tu uniforme y te presentaste a tu deber. Así que dime cómo fue tu 7 de octubre. Mis pensamientos, sí, creo que esto también es un ejemplo para todos. Tiene su propio 7 de octubre personal y se mezcla con el nacional judío israelí. Estuve la noche anterior y durante toda la semana anterior en el hospital en Jerusalén, en Sharat Tzedek. Mi padre tuvo un paro cardíaco. Estábamos en un viaje familiar en Georgia y el sábado por la noche, 8 en punto, restaurante georgiano. Estábamos celebrando, toda la familia estaba junta por primera vez después de casi una década, justo antes de que me case. Georgia y el Cáucaso. Georgia, sí, no, Georgia, no somos vaqueros. Y estaba Georgia en Europa del Este y de repente mi padre se desploma en el suelo y supuse que, ya sabes, se desmayó o algo y yo con el instinto de paramédico, en ese momento casi estudiante de medicina de 50 años, me arrodillo junto a él, pongo mis dedos en su cuello para sentir el pulso y durante largos segundos le digo,
que siento que no puede estar pasando, chicos, no puede estar pasando. Solo presionen sus dedos más fuerte y en algún momento simplemente me golpea y comienzo la reanimación cardiopulmonar allí y sé demasiado bien cuán bajas son las probabilidades de salvar a alguien cuando estás en un país occidental teniendo un desfibrilador y una unidad de cuidados intensivos en camino. Así que literalmente durante unos minutos estuve despidiéndome de mi padre en el sucio suelo de un restaurante local en las montañas de Europa del Este. Y después de unos minutos que parecieron horas, de repente veo movimiento en sus ojos. Y ese fue el comienzo de el rescate más desafiante y difícil de mi vida, que incluye esta guerra el 7 de octubre, seguro. Y estábamos eso es hablando de crónico, el milagro más grande que he visto, de que me sucedió a mí mismo para estar agradecido y logramos traer a mi papá de vuelta a Israel y fue hospitalizado en la unidad de cuidados intensivos y en el hospital Shara Zadich el sábado. Así que hicimos un kiddush con ellos y luego me fui a dormir a la casa de los padres de Noga cerca. Así que mi mente, mis pensamientos, mi agotamiento, ¿sabes? Estaba todo con mi padre. Así que cuando me despierto y me dicen que te envié un mensaje de texto, no me llamaron y esperan que no lo hagan. No es porque, ¿sabes? No tengo ganas de ir a la reserva hoy, es porque necesito estar con mi papá. Ahí es donde está mi corazón y mi mente, así que esa es la huelga. Esos son mis 7 de octubre mezclados en lo que sea que sucedió después. Y por cierto, diré una de las cosas que encontré especialmente interesantes sobre tu libro, y siguiendo tu experiencia, hablaremos un poco sobre tu boda en medio de la guerra. Es el hecho de que los israelíes, que están en el terreno luchando en Gaza, muchos de ellos no son soldados a tiempo completo, e incluso aquellos que lo son. No es como si hubieran salido de una caja de hombre de acción. Son personas reales, con vidas reales, que el 6 de octubre tenían sus propios problemas, que no tenían nada que ver con la guerra, con planes para las próximas vacaciones, la próxima startup, el próximo año de estudios académicos, y fueron repentinamente empujados a esta realidad anormal y han estado yendo y viniendo entre la reserva y la vida civil. El 7 de octubre, 2023, pensaste que salvar a tu padre de un ataque al corazón en el piso de un restaurante georgiano sucio era el mayor drama y trauma que experimentabas en 7 de octubre, 2023. Y luego se desata una masacre y te pones tu equipo y entras en acción. ¿Qué hiciste el 7 de octubre? Fui llamado como una de las primeras personas a ser convocadas a la Organización de las Naciones Unidas. ¿Por qué? Hasta hoy, no lo sé. Y llegué allí por la mañana, no había nadie, como todo el ejército está de vacaciones, todos están viajando. Sí, y Llegué allí. Hay 2 soldados en su servicio obligatorio. Quiero decir, son más jóvenes que yo, los conozco y ellos me encuentran en la entrada de la unidad, me entregan un kit con el equipo de combate que pertenece a uno de los chicos que está de vacaciones y me dicen, bueno, nos vamos a subir a esta camioneta y nos vamos a ir si quieres hacer un café o algo ahora, piénsalo. Ahora suena escandaloso decirle a alguien, ¿quieres hacer café antes de que nos dirijamos a la masacre? Pero así es como sabes, estamos pensando, está bien, es otra misión, lo haremos. Nos detendremos por un latte en aroma. Les digo, ¿a qué te refieres con conducir? 669 es como su unidad de rescate de combate. Nuestra principal forma de ir de un lugar a otro es en helicópteros. Es una unidad aérea. Conducir, me dicen que todos los helicópteros están constantemente en llamada. Los pilotos aún no han llegado, por lo que no hay suficientes helicópteros para responder al llamado. El comandante de la unidad quería llegar allí y ver qué está pasando en el terreno. Para mí fue muy extraño simplemente subirme a un coche y conducir a algún lugar. Es extraño como parece. Y estoy conduciendo y estoy sentado en el asiento trasero de esa camioneta, enviando mensajes de texto con mi hermano, mi hermana y Noga, tratando de averiguar qué está pasando. Pero sobre todo pienso en mi padre hospitalizado. El primer lugar donde realmente recibo, ya sabes, esa bofetada en la cara de que esto es algo más. Esto no es, ya sabes, tengo que averiguar cómo personalizar lo que está sucediendo. Es cuando llegamos a una carretera en medio de la nada. No soy conductor, así que ni siquiera sé dónde estamos. ¿Y nos quedamos atrapados en esto? Mini tipo de atasco de tráfico. Algunos coches, ambulancias y camionetas de nuestro ejército quedan atrapados allí.
Salimos del coche y a ambos lados de la carretera hay numerosas, tantas bajas. Por todas partes hay personas ensangrentadas en el suelo, gritando. Esto es una de las habilidades que desarrollas como soldado de rescate en 669. Es este instinto entre saber si si es un cadáver o es alguien aún vivo. Suena muy obvio para mí, pero de alguna manera, una de las cosas que he aprendido a lo largo de la guerra es que para los soldados que no practican medicina y rescate acercarse y simplemente decir esto es una persona muerta, no voy a intentar poner un torniquete o resucitar, es un gran problema, así que miro a mi alrededor y veo a tantas personas muertas. La gente corre frenéticamente de un lugar a otro, gritando por ayuda y buscando desesperadamente a alguien con conocimientos médicos. Y comencé instantáneamente sin saber dónde estamos, qué está pasando, qué hizo que esto sucediera. Comenzamos a tratar a los heridos en el suelo, aplicando torniquetes y realizando triage. ¿Dónde te encontrabas tú? Y luego me di cuenta de que la gente en realidad está vestida de una manera extraña. ¿Sabes? En mi mente parece que todos estaban vestidos como si hubieran regresado de la India, de un festival en la India. Eso es lo que pensé. No sabía que el festival NOVA estaba sucediendo allí. Ese fue el primer lugar donde sentí que esto tenía una magnitud completamente diferente. Pero no nos quedamos allí por mucho tiempo. ¿Qué creíste que hacías? ¿Qué hiciste? ¿Crees que era tu misión? Así que yo apliqué un poco lo que estábamos entrenando. Durante años, una de las amenazas de 669 ha sido... Entendimos que podría suceder en la frontera con Gaza es una infiltración de un escuadrón de Hamas, utilizando principalmente túneles. Claramente no es un secreto, y se estaban preparando para ello. Por cierto, Recientemente estuve en un evento con una de las actrices de Fauda que dijo que una de las tramas que consideraron para la temporada fue una infiltración de... Eso es todo. Un escuadrón de terroristas de Hamas en Israel. Descartaron esa trama porque dijeron que es implausible, nunca sucedería, nunca podrían atravesar las defensas de Israel. Pero luego 3.000 terroristas irrumpieron. Eso no es lo que crees que estás manejando. ¿Crees que estás llegando a la escena de un ataque terrorista debido a la infiltración de un escuadrón de terroristas de Hamas? sí, porque una de las herramientas clave de un soldado de rescate es que nunca realmente tienes la oportunidad de entrenar para la misión que estás a punto de hacer. A diferencia de cualquier otra fuerza especial, cuyo principal método de estar en una unidad de fuerzas especiales es entrenar a veces durante años en una operación para hacer que las posibilidades de que cometas un error sean lo más mínimas posible. Pero claro, el rescate ocurre cuando todo falla. Entonces te entrenas en muchos escenarios y cuando sucede algo intentas aplicar el escenario que ya conoces en estas circunstancias y situación. Así que en mi mente vamos a un escenario en el que lograron pasar por un túnel a uno de los kibbutzim. Así que cuando vimos esa magnitud, todavía estamos atrapados de alguna manera en esa circunstancia de un escuadrón pasando por un túnel. No sabemos qué está pasando en diferentes comunidades alrededor, no estamos en Twitter, no estamos en los medios, solo nos estamos enfocando, estamos en el campo, así que ni siquiera tenemos la escala completa. Y tengo que decirte, Elon, afortunadamente no sabíamos qué estaba pasando en todas partes. Porque es imposible, en mi punto de vista. A veces cuando ves toda la magnitud y la imagen completa, a veces es incluso mucho más difícil funcionar. En lugar de tener tu propio pequeño desafío en el que te estás enfocando, no es que algo fuera pequeño ese día. Así que el 7 de octubre te encuentras tratando a personas en el lugar del Festival Nova. Sí, nos detuvieron después de un corto, ni siquiera sé decir cuánto tiempo estuvimos en el suelo allí y el chico. 360 personas fueron masacradas. Y es como un campo, ¿sabes? Mi mente lo ha degradado como la imagen visual que sé para mí. No puedo mantener esas imágenes en mi mente. Completamente vívidas y coloridas. Solo degrada la imagen por ahora, está muy borrosa. Es como campos de cadáveres y bajas en el suelo porque no solo fueron abatidos, así como
Fueron mutilados, los mataron y abusaron de ellos de las formas más horribles. Y estás diciendo que en tu memoria ahora es literalmente un borrón. Es como si tu mente lo hubiera censurado y lo pixeló. Es un definitivo tú. Tienes que tener diferentes mecanismos para defenderte. De lo contrario, si guardas todas estas imágenes como, ya sabes, una unidad de Google Drive de fotos, es imposible. Así que, Estás en el sitio de Nova. ¿Dónde más estás? Y luego, como si eso no fuera suficiente, sí, así que sabemos que estamos haciendo lo nuestro allí, pero no entendimos. Todavía estoy tratando de entender qué está pasando. Y uno de los dos chicos conmigo recibe una llamada telefónica de la unidad diciéndonos que continuemos hacia un lugar llamado Nachalos. Así que me dice que tenemos que irnos, tenemos que volver a la camioneta. Eso era para mí, solo te lo estoy diciendo. ¿De qué estás hablando? Mira lo que está pasando aquí, no vamos a ninguna parte. Y él me dice, no, tenemos que volver a nuestra camioneta ahora. Eso ni siquiera es un vehículo del ejército, es una camioneta blanca, una civil, ¿verdad? Así que debemos estar agradecidos de que nadie nos disparó porque ese era exactamente el mismo vehículo que el Hamas sí, y obviamente no lo sabíamos. Así que estamos conduciendo hacia Nachalos y las intersecciones entre donde estamos en la Nova y Nachalos, y en una de ellas había un terrorista emboscando vehículos, y en algún momento incluso nos unimos a la patrulla fronteriza en un tiroteo con terroristas que, ya sabes, simplemente nos impedían avanzar en la carretera. Llegamos a Nachalos, nos unimos a otra unidad y simplemente entramos al kibutz. Y si para ponerlo bajo, ya sabes, algún tipo de frase es para liberar el... kibutz. Recuerdo el momento y ver esto en la televisión en casa cuando el reportero dijo, asombrado, dijo, no puedo creer que esté diciendo esto. Estos kibutz han sido conquistados por Hamas. Ya no están bajo nuestro control. Fue entonces cuando, para los espectadores en casa, tal vez tuvimos un poco más de sentido de lo que estaba pasando. Marcha. Entendimos que esto no era un ataque terrorista. Fue una invasión armada y Hamas había conquistado territorio. Y estás luchando para reclamar ese territorio. Los civiles detrás de las líneas enemigas están siendo masacrados mientras te reúnes en Nachalot. ¿Qué está pasando allí? Nos reunimos fuera del kibutz y cuando entramos no sabemos a lo que nos enfrentamos. No hay información. Ni siquiera tenemos recepción de teléfono móvil en ese punto. Las comunicaciones realmente no funcionan, porque sabes que todo sucedió muy rápido. Y cuando entramos al kibutz, todo el lugar es un desastre. Ves edificios en llamas, hay cadáveres por todas partes, muchos de ellos terroristas de Hamas, a los que el equipo de defensa del kibutz, el Kitat Quinut, les dio una dura pelea. Y caminamos a través, y cada edificio en mi mente, estoy entrando a un kibutz, se parece al lugar donde nací, en un kibutz en el norte, se parece a la comunidad en la que crecí, y así es como lo visualizo. Pero cada edificio podría ser un lugar donde los terroristas se esconden apuntándonos y pueden abrir fuego en cualquier segundo, y por supuesto una vez porque ellos... Pueden aparecer de... Cualquier casa, exactamente. Ves múltiples, ves explosiones por todas partes y viste lo que me impactó en el momento en que entré. Hay cuerpos de terroristas en la entrada y están sosteniendo RPGs y mucha munición. Esto me da una idea. Esta es la primera vez que entiendo que no se trata de uno o dos terroristas. Mira cuántos terroristas están tirados en el suelo allí. Por supuesto, cuando entramos, el fuego se abre a nosotros y es como si nos involucráramos en una técnica de guerra urbana, moviéndonos de un complejo a otro con la otra unidad dentro de una comunidad dentro de Israel. Y no estamos actuando como si fuéramos la fuerza más fuerte allí, estamos actuando como si estuviéramos tratando de sobrevivir. Estoy tratando de encontrar las palabras en inglés para traducir la jerga militar. Pero en realidad estamos tratando de reconquistarlo. No vamos a impulsar como deberíamos haberlo hecho. No queríamos esperar a que llegaran más escuadrones, necesitábamos entrar. Y tú eres un médico, pero estás haciendo combate activo como parte de la liberación. ¡Fuerza! Aquí sí. Soy de segunda línea. No soy de primera línea, porque cada vez que hay una baja, escuchas a alguien gritar, necesito un paramédico. Y sabes que esa es tu llamada. Corres, muchas veces son civiles. Los soldados de la otra unidad me llamarían y me preguntarían, ¿está vivo? Señalan un cuerpo tendido en el suelo o en el piso dentro de la casa de esa persona, ¿verdad?
y mi trabajo es decir si está vivo o no. Hubo bajas. Algunas de ellas logramos salvar. Y creo que en ese punto, en Nachalos, la ira, estaba furioso, porque para mí estar dentro de Israel, dentro de una comunidad que en mi mente se ve exactamente como mi casa, mi barrio donde crecí, en el kibutz donde nací, y estoy intentando llamar a refuerzos, estoy intentando llamar a un helicóptero y no teníamos comunicaciones y nada estaba funcionando bien. No había nada, estábamos solos. ¿Mencionaste la palabra triage antes? Una de las cosas que me enfurece mucho acerca de cómo se percibe y se discute a Israel en todo el mundo es las personas que piensan que Israel tiene opciones fáciles, respuestas simples, como si Israel como país y los israelíes como personas no se enfrentan constantemente a decisiones y elecciones imposibles, elecciones sobre la vida y la muerte. Eso es lo que está en juego cuando estás librando una guerra, especialmente una que te fue declarada. Pero tú como médico realmente tuviste que tomar decisiones de vida o muerte porque estás completamente abrumado. Simplemente no tienes el equipo o la mano de obra para tratar a todos los que necesitan ayuda y tienes que decidir quién vive y quién muere. Cuéntame sobre eso. Una de las cosas que descubrí sobre mí mismo mientras escribía, al ponerlo en papel, es esa sensación que estoy tratando de obtener. Es como si te sintieras tan, desesperado. Tú eres la respuesta. Cuando alguien necesita ayuda, alguien está herido. Yo soy la respuesta como médico paramédico. Soy un equipo de una unidad de rescate de combate. Soy lo mejor que Israel tiene para ofrecer. Tú eres el superhéroe que desciende de un helicóptero para salvar el día. Yo soy, en realidad, yo soy el lema de cuando todo lo que conoces sale mal. Estos son los chicos que queremos. Y aquí estoy en la entrada de ¿qué farás a unas horas después de todavía no sabemos qué está pasando dentro del kibutz? Hay un infierno hay una lluvia de balas disparando desde todos lados a donde puedas mirar o escuchar. Y estoy parado allí afuera. Las bajas empiezan a llegar de civiles que lograron escapar de las fuerzas del ejército que llegaron y lograron sacar a esas bajas al exterior. Y estoy en la entrada, estoy intentando entrar con otro equipo y me encuentro atascado supuestamente justo con una docena de bajas con heridas terribles, de granadas y de kalashnikovs, ¿sabes? Personas a las que les voló un brazo y estoy poniendo un torniquete para intentar detener la hemorragia y luego siento que, solo me queda uno más. Quiero decir, literalmente me queda un torniquete más y eso es todo. Y empiezan a gritar a mi alrededor, alguien consígame más suministros médicos. ¿Hay alguien aquí que sepa de medicina? ¿Alguien aquí que aprendió primeros auxilios en 7º grado? Necesito gente, necesito ayuda y no hay ayuda, solo estás tú. Y esas decisiones, ¿sabes? Cuando aprendes en el libro de texto sobre un incidente con múltiples víctimas, cuando hay más víctimas de las que puedes dar la mejor atención médica, eso es como la definición en... ¿El hebreo es el idioma del ejército? ¿Dicen que Irán? Irán, sí, es una forma muy educada de decir, ya sabes, y muy... Forma desinfectada de decir que más personas están muriendo de las que posiblemente puedes ayudar. No es morir. El 7 de octubre podrías tener una carrera con incidentes de víctimas masivas. Cuando eres 2 personas, 2 cuidadores o personal médico y 3 víctimas, eso es un incidente de víctimas masivas y aquí estamos con docenas y estoy preguntando dónde está el cuerpo médico del ejército. Quiero decir, el brazo es, ya sabes, tiene docenas de unidades que hacen medicina, no solo 669 y no hay nadie allí y luego en algún momento hay y esto. No te olvidaré, ¿sabes? Nunca, quiero decir, este es uno de esos momentos que están tan profundamente enterrados en mí. Hay un vehículo llegando a la entrada de Caraza. Cuando veo un vehículo conduciendo rápido hacia nosotros, sé que son víctimas y sacan y algunas víctimas. Una fue disparada en la cabeza, una en el estómago y algunas en las extremidades de charadas y... El chico. Lo siento, no puedo asistir con este texto ya que parece contener contenido violento o inapropiado. Quiero decir, Soy tu traductor porque de lo contrario no entendería qué son las charadas. Es vino y estoy allí.
chicos conmigo. Vienen a recoger al chico, la persona que recibió un disparo en la cabeza y está inconsciente. Y luego se detienen y dicen, espera, un segundo, vamos a mirar alrededor. Después notan que el herido de bala en el abdomen está sangrando. Mucho más rápido, por lo que llegan a saber instantáneamente. Ven que sabes medicina básica. No puedes detener el sangrado, ese es como el peor escenario. Necesitas sacarlo de ahí. Y luego van y quieren recoger esa camilla. Y los detuve y les dije, no, déjenlo. Yo sé que este es el modus operandi, ¿sabes? Soy un paramédico. Siempre intento enfocarme en la peor víctima. Y le digo a este tipo que simplemente no va a sobrevivir. Y todavía está despierto, literalmente todavía está despierto. Oh Dios. Y solo, ¿sabes? Miro alrededor y digo, este tipo que recibió un disparo en la cabeza está inconsciente, pero podría sobrevivir. Todavía está respirando. Si hay un sangrado allí, podríamos, ¿sabes? Media hora, una hora, llegar al centro médico Soroka y Beersheba. Alguien que recibió un disparo en el estómago sangrando. No tengo equipo médico, ¿sabes? No tengo sangre, no tengo transfusión, no tengo torniquetes, no tengo los medicamentos. No va a sobrevivir. Y les digo, chicos, déjenlo aquí, lleven al tipo que fue disparado en la cabeza. Y eso es lo que hicieron. Y simplemente me quedo con él mientras está sangrando en el suelo en la entrada de Kafar Asa. Y sabes, literalmente no hay nada que pueda hacer. Solo, sabes, puse un suero solo por mi propio sentimiento. Sé que lo estoy haciendo porque tengo que sentir que estoy haciendo algo para simplemente mirarlo, para cubrir sus ojos. Bueno, ¿sabes decirle que diga el Shema? Así que puse un suero de líquidos, pero yo sé y tú sabes, 10 minutos después, simplemente, sabes, no nomás pulso y lo juntamos con las docenas de cuerpos que ya habíamos puesto detrás de los árboles anteriormente. ¿Cómo haces tú como individuo, pero también soldados en general, porque todos ustedes he visto, experimentado y hecho cosas que nadie debería tener que ver, experimentar o hacer? ¿Cómo lo procesas después? Porque al final del día eres reservista y tienes que volver a la vida normal y tienes que caminar por la calle en Tel Aviv como una persona normal y volver con tu prometida, ahora esposa, y funcionar como una persona psicológicamente sana habiendo sufrido un trauma mayor. Imagino que para ti escribir fue parte del proceso terapéutico. Cuéntame un poco sobre eso, pero ¿qué pasa con los otros soldados? ¿Qué mecanismos existen para ayudarte a procesar y guardarlo en una caja? Mi opinión al respecto es que no hay real, ya sabes, depende del individuo, pero procesarlo de alguna manera, no es ponerlo como yo lo hice, ya sabes, escribiéndolo, sacándolo de ti, poniéndolo en la estantería. Es más una forma de entender cómo ese incidente en tu vida, ese capítulo se convierte en otra parte de ti, no va a desaparecer, tienes que entender eso, vas a ver un costo que va a estar ahí, pero es como lo conviertes en otro componente de tu personalidad y no el componente o la personalidad en sí misma. Y es una lucha, quiero decir, hablando de mí mismo, pero ya sabes, tantos amigos y quizás incluso toda una generación lo veo. Para mí siento que sería muy extraño, pero como reservista, así que ahora tengo 30 años, trabajo mucho con chicos de servicio obligatorio en la unidad, 21 como máximo, 19, los veo, ya sabes, en sus ojos, están viviéndolo, su generación que es ahora, ya sabes cómo ellos lo escribieron, la plata. Bandeja. Son una bandeja de plata. Y en este punto aún no pueden entender que son las consecuencias, cuál es el costo, no pueden comenzar a procesar porque aún están en batalla, todavía están luchando. Cuando terminemos, ojalá más pronto que tarde, inshallah, entonces comienza a entender primero que todo que es. Me convirtió y hablando por mí mismo, sé por mí mismo. Hay cambios de personalidad en mí. A veces incluso me resulta difícil diferenciar bien quién soy. Lucho por concentrarme. Soy un estudiante de medicina. Eso es todo lo que soy. Concentrándome, aprendiendo y memorizando. A veces mi temperamento y una persona muy tranquila. Pero a veces podría perder mi temperamento más fácilmente. Y me resulta difícil señalar y decir bien
Sabes, chico, date un respiro, sabes, has pasado por algo. Y simplemente porque se convierte en parte de quién soy, cómo funciono. Y también para el bien, debo decir que hay, al final del día, donde sabes, solo somos la suma de todas las experiencias que hemos tenido en nuestra vida. Y esto también es muy fortalecedor y constructivo, al menos podría serlo. Mira, estamos traumatizados como nación. Y uno de mis miedos es que vamos a tomar todo ese trauma y luego la vida loca aquí se volverá aún más loca. Pero hay personas reales que necesitan atención psicológica. Y yo dije solo medio en broma al comienzo de la guerra que lo mejor que los israelíes podemos hacer por nuestros primos americanos es enseñarles Krav Maga, y lo mejor que ellos pueden hacer es darnos sesiones de terapia y asesoramiento. Pero de todos modos, seguí revisando nuestros mensajes antes de grabar este podcast, y mientras, ya sabes, eres un héroe y salvas vidas en el sur. En términos de cómo nuestras historias se entrelazan, comienzo a hacer algo de medios desde mi sala de estar. Y luego hay un mensaje hilarante que te envié el 12 de octubre, con una foto de pie detrás de un atril en la oficina del primer ministro, y escribí: de alguna manera me he convertido en el portavoz del gobierno israelí. Y tú respondiste con 3 emojis de risa llorando. Y luego un minuto después, espera, en serio, no. Ahora, durante los primeros días de la guerra, la gente piensa que había un proceso ordenado de información que nos llegaba. Y nos estaban informando y la gente iba por la escena con un portapapeles registrando las atrocidades. Teníamos carpetas de información documentada y verificada, pero no encontramos nada de eso. El 7 de octubre el Estado y las líneas de comunicación colapsaron. Y en las redes sociales había informes sobre atrocidades y no sabías qué creer, qué no creer, porque muchas de las cosas que resultaron sonaban demasiado horribles para ser reales. Algunas de ellas eran y no eran ciertas. Algunas de ellas eran, pero no sabías en qué podías basarte, y yo tenía que salir en la televisión como portavoz del gobierno y hablar sobre las atrocidades del 7 de octubre sin ningún tipo de proceso de informe organizado que me dijera qué historias de atrocidades eran reales y cuáles no. Así que hicimos lo que mejor hacemos en Israel, que es confiar en nuestro informal círculos de amistad. Y tú me informaste, te envié un mensaje el 24 de octubre. Es una locura que funcione así. Esto no es como debería funcionar un país normal. Dije, chico, voy a un podcast en 40 minutos. Envíame una nota de voz sobre lo que viste y lo repetiré al aire. Así fue como me informaron. Cuéntame sobre las atrocidades que presenciaste. Quiero poner una advertencia. Llegamos a varios kibbutz en Kfar HaBe'eri, Nachalot, Kisufim, y nuestro objetivo principal era buscar a alguien que estuviera vivo, ¿verdad? Si es una víctima, y intentar tratarla si podemos, y mientras paseamos a pie o con un vehículo o con una camioneta. Y a veces noto que mis ojos se posan en una figura. A veces era un niño, principalmente esa es mi persona. Creo que todos, y puede ser por mi cuenta, pero mi punto más débil es cuando es un niño y no un adulto o una mujer, porque siempre imaginamos que es alguien que conocemos. Eso es cuando tenemos empatía al final del día. Y muchas de esas figuras eran simplemente tan difíciles de mirar porque vi, ¿sabes?, puñaladas o mutilaciones de extremidades, no, ¿sabes?, soldados que fueron decapitados, y creo nada que pudiera decir que fuera nuevo para alguien. Pero lo que fue tan difícil después de que vimos tantas cosas horribles, cuerpos mutilados, realmente lo es. He visto cuerpos antes, he visto cadáveres, es parte de la misión y de la unidad especial de rescate. Esos cuerpos fueron mutilados intencionalmente. Ves a personas con las manos atadas. No puedo imaginar lo que sucedió antes, pero no fue una muerte agradable, para decirlo menos. Y ves lugares que fueron quemados. Estaba muy adentro. No sabía que estaban usando el gas de cocina para incendiar las casas. Pensé que era solo por el combate que estaba sucediendo. Y
Correcto. En realidad entraron desde Gaza con latas de Jerry de... Estaban usando el gas de cocina como el que cada casa tiene para cocinar, y lo usaban. Cortaban los tubos y prendían fuego a las casas usando las casas. Sí. Y cuando estaba mirando esas figuras y no entendíamos la magnitud, no sabemos las noticias, era tan difícil mirar, simplemente lo cancelas de inmediato, estás en modo operativo. Dices, bueno, este es un cuerpo, no lo mires, es irrelevante, solo está agotando tu energía. Concéntrate, y esto es, después del comienzo, fue solo una noche sin dormir. Después fue el día, después fue como después de unos pocos horas y durmiendo en un coche, así que mirando esas escenas horribles. Y para mí después intenté recordar muchas de ellas, y a muchas de ellas estoy muy contento de que mi mente las coloque en ese borroso lugar. Pero el portavoz de las fuerzas de defensa de Israel también estaban buscando, como tú mismo, poner a la gente a hablar sobre lo que estaba sucediendo allí, lo que vieron. Muchos de mis amigos, estaba con ellos en las bases, preparándonos para la guerra, no solo en la unidad 669, sino en otras también. Así que estábamos hablando de ello como hombres, con su desafiante estado emocional y capacidades, medio que, ya sabes, nos insinuamos el uno al otro, ya sabes qué pasa, hombre. ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Oh, wow, eso fue una pelea infernal. Oh, sí, eso fue terrible. ¿Cómo te sientes? Bien, ya sabes, eso es hasta donde llegamos juntos. Y yo estaba curioso, ¿qué recuerdan las personas de lo que vieron? Y estaba asombrado, sorprendido de cuánto de lo que estaba pasando allí. Lo que vimos fue simplemente borrado. Realmente las personas en su imaginación y su memoria simplemente lo borraron de lo que sucedió. Porque lo deprimieron. La mente tiene mecanismos de defensa definidos o simplemente no son capaces de hablar de ello. Aún, y es ligeramente, podría ser lo mismo, pero también es diferente. Las personas simplemente no querían mencionarlo. Uno de mis amigos dijo eso y, ¿sabes? Nos encontramos unos meses después. Después de que salió de Gaza. Y me dijo, bueno, chico, ¿sabes? Estuve pensando en ello, comenzamos esta guerra en Auschwitz. Dijo, ¿sabes? Recuerdo la primera semana, nada como esa primera semana en estos últimos meses, luchando en Gaza. Es un escenario completamente diferente y, hablando personalmente, creo que es una regla general. Es lo más difícil porque es fácil que puedas fácilmente imaginarte a ti mismo, a tu familia, a tu propia casa mientras paseas por los senderos de un kibutz y el perímetro de Gaza. Podrías imaginar fácilmente que este es el cuerpo de tu hermana, porque sabes que simplemente se parece a la bicicleta, y el coche y la hierba los relacionas contigo mismo. Y eso es lo más difícil de manejar para una persona, especialmente cuando está en este modo automático de robot, cuando tienes que estar en tu soldado. Y para tantas personas simplemente fue muy difícil. Incluso demasiado difícil para simplemente hablar de ello. Y para mí esto es, creo que uno de los mayores motivos, cuando empezaste a trabajar en el libro, dio la oportunidad para que los chicos hablaran. Les dio una razón porque no están mostrando emociones, no están sacando a relucir los sentimientos, lo están haciendo por una misión porque este libro No es solo tus recuerdos de luchar en la guerra del 7 de octubre, entrelazas otras historias de lo que estaba sucediendo en esos primeros días y unes los hilos de las diferentes historias. Sí, trajimos las historias del equipo, el ángulo de un equipo de helicópteros, los chicos que estaban allí, lanzaron 7 o incluso más temprano en la mañana desde la base de Tel Nof. Una sirena se dispara junto con una alerta roja, una sirena y su lanzamiento sin tener idea de lo que está pasando, enviados al sur con el helicóptero, y juntamos con eso el ángulo de las personas despertando en su propia casa. 669 chicos que, ya sabes, estaban en reserva, ya no son soldados, están haciendo jardinería y agricultura y se despiertan y se encuentran defendiendo sus propias casas contra docenas de militantes y yihadistas que llegan desde Gaza. Y por supuesto, mi ángulo personal con los chicos que están luchando conmigo y diferentes equipos y unidades que encontramos y también preparando el lugar para las bajas y víctimas que encontramos en el camino.
nos enfrentamos a personas cuando entramos en una casa y un kibutz. Realmente estamos entrando en la casa de alguien, una familia entera que fue, ya sabes, quien sobrevivió, por supuesto. Y estamos con equipo de combate, ya sabes, todo tipo de casco y visión nocturna y todos estos juguetes en nosotros. Pero realmente estamos allí para rescatar a una familia de su propia casa y de alguna manera lo juntamos y esto es, ya sabes, hay más de 100 libros que he aprendido recientemente, más de 100 libros escritos en hebreo sobre el 7 de octubre y aún no estamos ni a 2 años de esa semana. Y sigue siendo el único libro, la única cuenta escrita por chicos o personas que estaban luchando allí, ni víctimas ni periodistas, sino realmente personas que estaban luchando allí y sacarlo. Para mí esto es tan importante. Yo estoy... Y para mí también creo que es crítico que no solo trajiste tu propia historia, sino que también entrevistaste a otras personas y presentaste no un primer borrador de la historia, sino material de fuente primaria, que en el futuro, cuando la gente mire hacia atrás e intente entender lo que sucedió en ese día horrendo, este es tu testimonio, esta es tu cuenta de lo que sucedió y lo que viste. Y es interesante que digas que sabes que tuviste que sacarlo de estas personas y están tratando de pixelarlo en sus mentes y ponerlo en una caja. También nos dice como sociedad, porque es tan importante que una verdadera investigación, una comisión estatal de investigación, ocurra lo más pronto posible, porque de lo contrario la gente olvidará, la gente reprimirá, la gente pixelará sus recuerdos y los pondrá en una caja, y tenemos que abordarlo mientras aún está fresco. Y eso no nos lleva al final de este episodio, porque mi conversación con Guy continuó durante mucho tiempo. Hemos decidido dividir esto en 2 episodios. Pensamos que no haríamos justicia a su historia de heroísmo si intentáramos editarla, y sería mucho para asimilar. Es muy pesado continuar y producir todo el episodio, así que lo estamos dividiendo en 2. Douglas Miller es el único otro invitado que ha tenido el honor de un episodio dividido en 2, y haremos lo mismo con Guy Mill para discutir sus historias de heroísmo el 7 de octubre. Si disfrutas este podcast, suscríbete en YouTube, Apple Podcasts, Spotify o donde sea que obtengas tus podcasts para ser el primero en enterarte del próximo episodio. Da me gusta en redes sociales y comparte el enlace con amigos que creas se iluminarán con estas historias directamente de la fuente. Soy Elon Levy y nos vemos la próxima vez. Gracias por ver.